porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Esto es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Buenos días, amada iglesia. Es un gozo, un privilegio poder compartir este domingo la bendita palabra de Dios con ustedes. Quiero invitarles, hermanos, a que puedan abrir sus Biblias en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y voy a pedirles que ahí mantengan abierta la palabra de Dios y vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a hacer una oración. Nuestro buen Dios que moras en los cielos, te damos gracias porque tu misericordia es para siempre. Queremos rogarte que tú nos ayudes, que tú sigas supliendo nuestras necesidades como siempre, Señor. Te queremos rogar que nos hagas cada día más y más a tu Hijo Jesucristo, Señor. Te ruego que tú también nos guardes y que nos sigas fortaleciendo con tu bendita palabra. Te ruego por mi vida que tú también, Señor, me limpies y me uses en esta mañana. Gracias por darme la bendición de poder compartir tu palabra. Te ruego por cada hermano, por cada persona que estará escuchando este mensaje de tu palabra. Danos corazones sensibles, Señor, y corazones dispuestos a obedecer tu palabra. Todo eso te lo pido a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta mañana quiero compartir con ustedes el último sermón de esta pequeña serie sobre las necesidades espirituales. Yo sé que hay muchas, yo sé que podríamos continuar, pero quiero terminar en esta mañana con este último tema
que de una u otra manera son temas que hemos escuchado, que se han predicado en nuestra iglesia, pero que es importante recordarlos, que es importante, hermanos, que nuevamente nosotros podamos escucharlo y lo más importante, lo podamos llevar a cabo, ¿verdad? Que estemos obedeciendo a Dios. Y es ahí donde surge el quinto tema, hermanos, que es la necesidad de obedecer a Dios. Hoy vamos a hablar de la obediencia a Dios y que esto también debe de ser una necesidad en nuestras vidas. Quiero leerles el versículo que está en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, un versículo que conocemos. Dice así la palabra de Dios. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. En este versículo conocido, nosotros podemos ver que Dios se deleita en la obediencia. Y es ahí donde nosotros debemos procurar y debemos ser personas obedientes a Él. Y la obediencia debe de ser una necesidad en nuestra vida. Debemos tener corazones dispuestos a Dios. Y esto significa tener un corazón obediente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para tener un corazón dispuesto es necesario, hermanos, reconocer la importancia que tiene la obediencia. La palabra de Dios nos motiva de manera continua a obedecer a Dios. Nos exhorta a obedecer. Sin embargo, algunos, la obediencia no es más que una absurda costumbre de tiempos pasados. Hoy para algunos, hermanos, la obediencia no es tan importante. Sin embargo, en la Biblia lo vemos, hermanos, que sí es. Desde el momento en que Dios eligió a Israel como su nación, uno de los elementos fundamentales que Dios demandaba de su pueblo era la obediencia. Sin embargo, cuando estudiamos la historia del pueblo de Israel, vemos que la desobediencia fue su tendencia. Es por eso, hermanos, que debemos tener presentes que la obediencia es y será la principal puerta para recibir toda clase de bendiciones. Iglesia, no se te olvide, Dios quiere bendecirnos. Iglesia, Dios quiere usarnos. Iglesia, Dios quiere hacer cosas con nosotros, pero nosotros debemos ser obedientes a Él. La obediencia a Dios es considerada una virtud y se la define como acatar su voluntad, aceptar sus designios, someterse a su autoridad. Es por tanto una actitud que el ser humano debe de aprender. La obediencia, no olvidemos, la obediencia no viene de manera natural en nosotros. La tendencia, y lo hemos explicado en temas sobre la familia, la tendencia del ser humano es, hermanos, la rebeldía, el pecado, la necedad. Así que la obediencia es algo que debemos desarrollar con el paso del tiempo en nuestra comunión con Dios. Y es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que prestar atención a la palabra de Dios. Es más, Dios mismo en la gran encomienda que nos dejó a la iglesia nos marca la importancia y la necesidad de ser hijos obedientes a Él. En Mateo 28, versículo 19 al 21, donde está la gran encomienda, la gran comisión, dice así, la palabra de Dios. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La obediencia, hermanos, está ligada con los verdaderos discípulos. La gran encomienda y la gran comisión que Dios nos dejó es de hacer discípulos. Y nosotros, cuando la Biblia habla de discípulos, habla, hermanos, de algo interesante. La característica mayor de un verdadero discípulo de Cristo, ¿qué creen que es? Es la obediencia. Así que cuando la Biblia nos dice que debemos hacer, discípulos, lo que nos está diciendo, hermanos, que no solamente nosotros debemos hacer discípulos, enseñarles el evangelio, sino que también le tenemos que dar conocimiento. Pero ojo, iglesia, no solamente tenemos que enseñarle conocimiento, sino también lo que está aquí cuando dice el versículo 20, enseñándoles que guarden. Esa palabra guarden, hermanos, en el original también puede ser traducida obedezcan. Obedezcan todas las cosas que os he mandado. Así que cuando nosotros estamos haciendo discípulos, no solamente debemos enseñarles el evangelio, sino que también, hermanos, debemos enseñarles a obedecer. Es curioso, ¿no? Es fácil decir a alguien, hermanos, pero nosotros necesitamos enseñarle a la gente cómo obedecer. Pero si la obediencia no es una necesidad para nosotros, ¿cómo vamos a motivar a otros a obedecer? ¿Cómo puedo yo motivar a otros si para mí no es una necesidad la oración? Papás que me están escuchando, debemos estar enseñando a nuestros hijos conocimiento de la Biblia, pero a la vez debemos estar motivando a nuestros hijos a obedecer los mandatos de Dios con nuestra vida. Y esto es algo trillado, pero que es importante recordarlo. ¿Cuántas veces papás le dicen ve a la iglesia y él no va? ¿Cuántas veces los papás le dicen lee tu Biblia y ellos nunca la leen? Nosotros, hermanos, debemos decirle a nuestros hijos ciertamente lee la Biblia, pero nosotros debemos también motivarles con nuestro ejemplo. Nuestra pasión, hermanos, a estar leyendo la Biblia debe de motivar a nuestros hijos a leerla. Yo te pregunto en esta mañana, hermano, ¿cómo ves tú las enseñanzas? ¿Cómo estás ahí? ¿Estás atento? ¿Estás, hermano, con tus notas aprendiendo todo lo que se está enseñando? ¿O estás por ahí pajareando, ya te subiste por una torta, o estás acostado casi durmiendo en el sofá? Porque eso lo está viendo tu hijo y a eso lo estás motivando. Al rato cuando regresemos al templo se te van a hacer bien pesadas y van a decir, ¡ay, qué duras están las sillas! Cuidado, hermano, cuidado. Porque no solamente debemos enseñar a nuestros hijos, los debemos motivar a, hermanos, a obedecer. Debemos motivarlos a obedecer los mandatos de Dios. Esto nos debe de llevar, como decíamos, que debe de ser una necesidad los mandatos de Dios. Y ojo, hermanos, cuando estamos hablando de este tema de que la necesidad de obedecer es que debemos obedecer con gozo, con alegría. Nosotros los padres nos encanta que nuestros hijos nos obedezcan contentos. No como, ay papá, porque a mí no nos gusta eso, hermanos. Aunque es cierto que a veces los obligamos que tienen que obedecer, pero en el anhelo de cada padre, los que somos padres nos encanta, hermanos, y anhelamos que cuando nosotros digamos algo a nuestros hijos, lo hagan con gozo, con alegría. Yo te pregunto, si tú y yo como pecadores anhelamos eso, ¿tú crees que Dios, que es un Dios santo, justo y que merece lo mejor, no crees que Dios merece que nuestra obediencia no simplemente lo hagamos, sino que también lo hagamos como, hermanos? Con gozo y con alegría. Es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que entender la importancia de este tema. Punto número uno. La obediencia a Dios incluye todas las áreas de nuestras vidas, no lo olvidemos. La obediencia a Dios incluye todas las áreas de nuestras vidas. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, versículo que conocemos. Dice así la palabra de Dios. Uno 15. Sino como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La palabra de Dios nos enseña que la obediencia, hermanos, incluye todas las áreas de nuestras vidas. Toda nuestra vida debe de estar sometida a la palabra de Dios. Algo importante es que no debemos olvidar que la palabra santo significa apartado, diferente, distinto. Cuando la Biblia habla que Dios es santo, hermanos, está hablando que Dios es distinto, diferente al mundo. Por lo tanto, también nos debe de motivar a que tú y yo somos llamados a pensar de manera distinta, a proceder de manera diferente, hermanos, conforme a este mundo. Debemos, hermanos, somos llamados a pensar y a proceder de manera diferente en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, los jóvenes en su noviazgo, en sus relaciones sociales, en su dinero, en su trabajo, en su negocio, en su rol de la sociedad, en la vida de sí mismo, en todo lo demás de una manera correcta, de una manera bíblica. En cada parte de nuestras vidas somos llamados, hermanos, a ser santos, a ser obedientes a Dios. La palabra de Dios debe de ser aplicada en todas nuestras vidas. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta que la vida cristiana, hermanos, y ojo con esto, cuando entendemos que la obediencia es en cada área de nuestras vidas, nos damos cuenta que la vida cristiana no se trata solo de ir a la iglesia. Y en este caso, no se trata solo de escuchar un sermón, de tener un devocional o de leer un devocional, como hay muchos, ¿verdad? Porque ya a muchos les encanta que le den la comida. Ya no quieren ir a la Biblia, andan buscando de tal pastor, de tal fulano, de tal de mengano. Y como no falta pastores que estén mandando a todos lados, y quieren que por tener un devocional, orar en cada comida, eso ya es cristiano. No, hermano. El cristiano está llamado a someterse a Dios en todo lo que piensa y hace. Es por eso, hermanos, que esto se está notando, este pensamiento se está marcando hoy más que nunca. Gente que iba a la iglesia solamente los domingos, y hoy, como ya no va a la iglesia y como ver el sermón en la tele le es más difícil, se distrae más, por lo tanto está aflorando más los deseos de la carne, está viviendo en pecado, anda con yugo desigual, andan hasta en cosas que no deben andar, porque se está reflejando su verdadero cristianismo, que simplemente era tan superficial que probablemente ni siquiera eran salvos. Ojo, iglesia, ojo. Si tú te estás conformando con solamente escuchar el sermón y no estás procurando crecer más, se va a reflejar quién eres. Así que la obediencia es vital, es central en la vida cristiana. Y debemos reconocer que la vida no se trata solo de actividades religiosas, se trata de vivir de una manera totalmente diferente y distinta como el mundo piensa y vive. Nosotros debemos marcar una diferencia. Debemos tener bien claro esto, hermanos. La obediencia incluye todas las áreas de mi vida. Sí, me jacto mucho de decir que escucho tal pastor, pero soy áspero con mi esposa. No puedo tener una buena relación con las personas que están cerca de mí. Soy un flojo, no trabajo, no hago esas cosas. ¿Cómo es posible, verdad? Pero eres obediente a escuchar la palabra de Dios. Cuidado. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Punto número 2. ¿Cómo logramos que la obediencia sea una necesidad en mi vida? ¿Cómo logramos que la obediencia sea una necesidad en mi vida? Vayamos a primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 5. Dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Vuelvo a leérselos. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos, o sea, si obedecemos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco y no obedece sus mandamientos, el tal es ¿qué? Mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que obedece o el que guarda su palabra,
es verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo logramos que la obediencia sea una necesidad en mi vida? La obediencia en todas las áreas de nuestras vidas dan una evidencia contundente que somos hijos de Dios. Cuando nosotros, hermanos, estamos procurando ser obedientes en todas las áreas de nuestras vidas, estamos reflejando evidencias contundentes de que somos hijos de Dios. Ya que cuando somos afectados por la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios verdaderamente no afecta solamente una parte de mi vida, va a afectar toda, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetrante, penetra, hermanos. Nos lleva a obedecer a Dios con ánimo pronto. Es importante tener claro que cuando hablamos de obediencia no estamos hablando de perfección. No malentendamos el versículo, ¿verdad? Porque algunos tal vez cuando leen este versículo dicen: pastor, entonces cuando yo desobedezco, entonces no soy salvo. No malentendamos ni me malentiendan. No estoy diciendo, ¿verdad?, que la obediencia es una perfección, porque no hay ninguna persona que sea perfecta. Solamente Cristo lo fue. Perdón. Solamente Cristo es perfecto. Cuando hablamos, hermanos, de la obediencia, es que estamos hablando de una inclinación interna que existe en los hijos de Dios de agradar y complacer a Dios. Habla de un deseo, hermanos, de querer hacer lo que Dios nos pide. Y quiero ponerte el ejemplo en la Biblia. Los discípulos, a pesar de que sabemos que eran hijos de Dios, hermanos, ellos no fueron perfectos. Ellos cometieron errores. Pedro, ¿verdad?, se equivocó. Pedro negó a Jesús. ¿Qué podemos decir del rey David? Aquel hombre, ¿verdad?, que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. Sin embargo, él cometió homicidio, fue mentiroso, adulteró. Él, hermanos, cometió muchos errores. Es por eso que debemos entender que cuando estamos hablando de la necesidad de obedecer, no estamos diciendo de la perfección. Sin embargo, hablamos de una inclinación interna que existe en nosotros de agradar y complacer a Dios. Esto nos debe llevar a unas preguntas. ¿Tienes frutos de obediencia? Hermano, hoy puedes decir: te doy gracias a Dios porque en mi vida hay frutos, hay evidencias de que realmente he querido obedecer a Dios. ¿Hay frutos de obediencia y de arrepentimiento en tu vida? ¿Realmente, hermano, tú tienes un deseo de obedecer a Dios y te arrepientes cuando pecas? Porque recordemos, cuando David, hermanos, pecaba y era confrontado, inmediatamente se arrepentía. El propio apóstol Pedro, cuando él, hermanos, le falló, dice la Biblia, cuando le falló a Dios, a Jesús, dice la Biblia que salió y lloró amargamente, le dolió, se arrepintió. ¿Cómo es tu vida, hermano? ¿Cómo es tu vida? ¿Hay un deseo por agradar a Dios? ¿Realmente tú tienes anhelo de agradar a Dios? Otra pregunta: cuando pecas, ¿te duele y te arrepientes de todo corazón? ¿O simplemente puedes hacer cosas corruptas, cosas malas, y simplemente a ti te da igual, no te sientes mal? Cuidado, cuidado. Cuando pecas, ¿te duele y te arrepientes? En nuestra vida debe de haber una obediencia progresiva. Para lograr esto debemos tener 3 cosas en nuestra vida que nos ayudan a ser hombres y mujeres que se deleitan en la obediencia, que para ellos es una necesidad obedecer a Dios. Y vamos a ver estas 3 cosas. Número uno, amor por Dios. Amor por Dios. Mira lo que dice Juan 14. Juan 14, versículos 23 y 24. Dice la palabra de Dios: el que no me ama, no guarda. Y recuerden, hermanos, cuando la Biblia habla de guardar, habla de obedecer. El que no ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que, hermanos, debemos tener muy claro esto. Dice el versículo 23: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará,
y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y el que no me ama no guarda mis palabras. Es muy claro, ¿verdad? Y podríamos leerlo así, hermanos. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra obedecerá. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, ¿qué, hermanos? No obedecerá mis palabras. Así que el amor de Dios. Así que la obediencia es un fruto del amor por Dios. El primer indicador de mi amor por Dios, hermanos, es mi nivel de obediencia. Si yo digo amar a Dios, pero no soy obediente, perdóname, pero tú no amas a Dios. Nuestro nivel de obediencia se refleja, hermanos, en nuestro amor por Dios. Y debemos nosotros, hermanos, entender que cuando yo amo a alguien, cuando yo, hermanos, estoy amando a alguien, soy dispuesto a hacer cosas. No nos cuesta, ¿verdad?, obedecer. Cuando nos cuesta obedecer algunos mandatos como el yugo desigual, hermanos, esto es algo que realmente está reflejando que no amas a Dios. Algunos dicen: es que es tan difícil, pastor, estar solo. Algunos se justifican a decir: es que hay gente buena que no es cristiana. Y sin embargo, esto está, hermanos, reflejando tu poco amor por Dios. Cuando tú, ¿verdad?, te estás justificando a andar buscando un yugo desigual, es indicativo de que tú no amas a Dios. Tu grado de amor hacia Dios, cuando cuestionas los mandamientos de Dios, se manifiesta tu realidad espiritual. Ya que cuando amamos a Dios, con más gozo lo vamos a obedecer. Mira, la ilustración es muy clara. Los enamorados. Cuando estamos enamorados, hermanos, somos capaces de hacer muchas cosas. Somos capaces de ir a buscar algo, si tu novia, tu persona amada, tu esposa que amas, te manda a comprar algo, no te importa mojarte con tal de darle lo que ella quiere, porque la amas. Cuando amas, te mueves, haces cosas, eres capaz de ir y hacer tal vez hasta lo que no harías en otras circunstancias, pero lo haces por la persona amada. Así que cuando te está costando hacer algo, hermano, es que no amas tanto a Dios. Cuando joven te está costando realmente buscar un joven cristiano, cuando realmente está buscando entregar tu corazón a una persona que ame a Dios, te cuesta eso, eso es indicativo de que tú no estás amando a Dios. Y hay que tener cuidado. Nosotros debemos amar a Dios. Otra cosa que nos ayuda, hermanos, es fe en Dios. Debemos tener fe en Dios. En la Biblia hay muchos personajes que manifestaron su obediencia a través de la fe. Abraham y Noé obedecieron a Dios por fe, sin ver, pero creyendo que quien les habló era fiel para cumplir sus promesas. Y ojo, hermanos, también ellos sabían que así como era fiel para cumplir sus promesas, también era fiel para traer juicio. Así que también, hermanos, la fe nos hace obedecer. Debemos de tener confianza. Fe que Dios nos bendice. La fe nos hace que la obediencia sea una necesidad en nosotros. No podremos obedecer al Señor si no confiamos en Él. Cada vez que nos sentimos tentados a desobedecerle en alguna área de nuestras vidas, es debido a que no estamos confiando en sus promesas. Es por eso que debemos confiar de todo corazón en Dios. Dios es fiel, hermanos, y Él hará todo lo que ha prometido. La fe debe de ser algo que nos impulse a nosotros, nos impulsa, hermanos, nos fortalece para obedecer. Tercero, el temor a Dios. Y dicen los teólogos que del temor a Dios, aunque de una u otra manera estas tres cosas, hermanos, van unidas, debemos reconocer que el temor a Dios de una u otra manera baja el nivel de calidad de obediencia a Dios. No quiere decir que sea malo, no quiere decir que sea pecaminoso, pero como decía un pastor, más vale
una obediencia por temor a Dios que una rebeldía o una desobediencia. De una u otra manera, hermanos, lo más hermoso, lo más maravilloso es que nosotros obedezcamos a Dios por amor a Él, que obedezcamos a Dios por fe que Él es fiel, pero también, hermanos, a veces se llega a obedecer por temor a Dios. Esto es verdad para todos los rebeldes. La palabra de Dios nos enseña que Dios trae juicio. Dice Hebreos 10:31, vayamos allá, Hebreos 10:31. Dice la palabra de Dios: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. 12:6 dice la palabra de Dios: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 29, 12:29 dice así: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esto, hermanos, juega un rol fundamental en la obediencia. Cuando nuestro amor falta o tenemos una fe débil, no podemos, hermanos, negar que llega el temor a Dios y tenemos que obedecer. No olvidemos que Dios promete buenas cosas, es cierto, pero también trae juicio, hermanos. Mira, amigo que nos estás escuchando, si tú crees que puedes vivir una vida totalmente apartada de Dios y así deshacer y que no te va a pasar nada, qué equivocado estás, porque los juicios de Dios son verdad. Cristiano, Dios azota al que toma por hijo. No creas que tú puedes vivir como quieras. No te engañes a ti mismo creyendo que puedes andar en fiesta, puedes estar bebiendo, puedes estar haciendo cosas malas, puedes estar fornicando, puedes estar viendo pornografía, puedes estar robando, puedes estar haciendo cosas malas, diciendo mentiras y que no te va a pasar nada. Dios azota a los que toma por hijo. Así que estas son tres cosas, hermanos, que nosotros necesitamos, que nos ayudan a lograr que la obediencia sea una necesidad. Esto nos lleva a otra pregunta: ¿cómo se genera el amor, la fe y el temor que nos conducen y nos motivan a la obediencia? ¿Cómo es que esto, hermanos, lo podemos nosotros hacer? ¿Cómo puedo yo hacer crecer mi amor hacia Dios, mi fe en Dios y mi temor a Dios? Que nos van a ayudar y nos van a conducir y nos van a motivar a la obediencia. Porque necesitamos crecer en las tres. Necesitamos tener, hermanos, las tres bien conectadas. En el corazón de una persona que realmente quiere obedecer a Dios, debe de haber un amor genuino y creciente hacia Dios. Debe de haber una fe igual, hermanos, fuerte. Debe de haber una fe que está creciendo. Y debe de haber también un temor a Dios. Estas nos llevan, hermanos, a obedecer a Dios. Y no solamente, ojo, estas cosas no solamente nos llevan a obedecerlo, sino nos llevan a hacer las cosas de Dios con gozo, con alegría. Reconociendo que los mandatos de Dios no son gravosos. Qué interesante, ¿verdad? No nos debe costar, hermanos, obedecer a Dios porque los mandamientos de Dios no son gravosos. La obediencia consiste, en hacer lo que Dios dice. ¿Cuándo? ¿Cómo? En la obediencia no hay pasividad, hermanos. En la vida cristiana no hay espacio para la pasividad en lo relacionado con Dios. El nivel de compromiso requiere una decisión activa. La obediencia a Dios es una actitud de cada día. Debemos desarrollar, aprender y aceptar con gozo los mandatos de Dios y obedecerlos. Y yo sé que lo sabemos, pero hay que recordarlo. El principal instrumento para que estas tres cosas crezcan, hermanos, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el instrumento que nos ayuda a que nosotros podamos, hermanos, tener amor por Dios, tener fe en Dios y tener temor de Dios. La palabra de Dios nos ayuda. En armonía con el ministerio del Espíritu Santo, la iglesia y las circunstancias, todo eso nos ayuda para vivir y cumplir los imperativos de la Biblia. Porque no olvidemos algo.
cuando nosotros estamos hablando de obediencia, la obediencia tiene que ver, hermanos, con los imperativos que contiene la Biblia. Pero ojo, mira qué maravilloso es Dios. La Biblia no solamente contiene imperativos, sino también contiene indicativos, y estos van de la mano. Porque esto nos quieren enseñar que ningún mandato de Dios es malo. Todo imperativo tiene su indicativo que nos motiva a la obediencia. Y vamos a ver rápido dos, ya nos está ganando el tiempo, hermanos. Efesios 5:25, mira lo que dice Efesios 5:25. Para mostrarte cómo está el imperativo con su indicativo. 5:25 dice así, Efesios, dice la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando nosotros, hermanos, aprendemos estas cosas básicas, leemos la Biblia con más sentido. Mira, aquí está un imperativo con un indicativo. Mira lo que dice el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Ese es el imperativo. Pero mira qué precioso es Dios y qué maravilloso es Dios. Dios no solamente te da el imperativo, ahora te va a dar un indicativo que la verdad, hermanos, nos deja, a ver, no hagas eso. Porque mira cómo dice, amad, maridos, amad a vuestras mujeres, y luego cómo viene el indicativo. Ahí viene el indicativo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Te das cuenta cómo hay un imperativo y un indicativo? Ay, pastor, es que usted no conoce a mi esposa. Ay, pastor, usted no conoce a mi esposo. ¿Cómo lo voy a amar? Pues como Cristo amó a la iglesia. Déjeme decirle, ¿usted cree que la iglesia siempre fue buena? ¿Usted cree que la iglesia no fue rebelde? ¿Usted cree, hermanos, que la iglesia siempre hace lo que Dios quiere? No, no. Y sin embargo, ¿Cristo qué? La ama. ¿Tenemos razón por no hacerlo? Otro indicativo, hermanos, otro indicativo. Mira, Filipenses, allá adelantito, Filipenses 2:5. Dice así, la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El imperativo es que debe de haber la actitud que hubo en Cristo Jesús, hermanos. Y luego viene el indicativo. ¿Cuál es el indicativo? Inmediatamente vienen los versículos 6 al 8. Dice, el cual siendo en forma de Dios, ¿qué, hermanos? No estimó, ¿qué? Dice, no estimó, siendo en forma de Dios, no estimó el cual ser igual a Dios como cosa, ¿qué? Aferrarse. Y nos da varias cosas, hermanos, ahí. Y nos dice que nosotros, tenemos el pretexto de no poder tomar la actitud de Cristo, hermanos, si Cristo lo dejó todo. Cristo dejó su gloria para venir a este mundo. Y así podríamos decir muchas cosas. Los indicativos nos dejan sin argumentos para, hermanos, no obedecer. Al contrario, nos motivan para obedecer. Dios da mandatos, pero da motivaciones en los indicativos. ¿Qué está pasando en una persona que resulta pesada la vida cristiana? Es una evidencia, hermanos. Cuando a alguien le cuesta o siente que la vida cristiana es pesada, es una evidencia que su vida es superficial, que no está meditando en la palabra de Dios verdaderamente, que no está haciendo suya las verdades bíblicas. Si no vemos el amor de Dios como algo inmenso, sus juicios como algo terrible, sus promesas como algo maravillosas, nos será pesado obedecer. Debemos siempre, hermanos, meditar, pensar hacia dónde íbamos y ahora por su gracia hacia dónde vamos. Tú y yo íbamos al infierno, hermanos. Hoy por su gracia vamos a la vida eterna. Y eso nos debe de motivar de manera tremenda a que la obediencia sea una necesidad. Si no entendemos lo que Dios ha hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor y que nos ha prometido cosas maravillosas, no tendremos, hermanos, la necesidad para obedecer a Dios. Dios nos ha dado una nueva vida, Dios nos ha dado una posición, Dios nos ha dado calidad de vida a través de Jesucristo. ¿Por qué no podemos obedecer, hermanos? La Biblia nos deja sin argumentos. Nosotros debemos ser personas obedientes porque Dios se deleita en la obediencia y tú y yo, amado hermano, debemos deleitarnos en la obediencia. No basta con simplemente obedecer, debe de ser un deleite, un gozo para la honra y la gloria del Señor. Oremos para que Dios nos ayude a que estas necesidades espirituales realmente lo sean, hermanos. Que realmente en nuestras vidas haya una necesidad grande de creerle a Dios,
de esperar en Dios, de agradar a Dios, de orar siempre a Dios y de obedecerle. Que Dios nos ayude. Cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Padre que moras en los cielos, queremos rogarte que tú nos ayudes a ser obedientes. Y no simplemente obedecer, sino hacerlo con gozo, con alegría. Gracias, Padre, por tu palabra. Te ruego por tu iglesia. Qué importante que nosotros podamos honrarte y glorificarte con nuestras vidas a través de ser obedientes a los mandatos tuyos. Gracias, Señor, porque no solamente nos das imperativos, sino también nos das indicativos. Ayúdanos y nos ponemos en tus manos. Bendice tu iglesia. Todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. No dejemos de orar los unos por los otros y sigamos adelante. Estemos orando para que Dios nos permita, si Él así quiere, hermanos, podamos abrir el 9 de agosto y si no, pues sigamos orando, ¿verdad? Y sigamos firmes, creciendo. Recuerda, la iglesia no ha parado, hermanos. Necesitamos seguir obedeciendo a Dios. El Señor les bendiga. Con los ojos en Cristo corro hacia el final, recompensa divina allí tendré. Hombres fieles corrieron y en el cielo ya están, en la misma carrera seguiré. Hombres fieles del pasado han luchado hasta vencer, yo seguiré su buen ejemplo. Hombres fieles yo quiero ser. Fue Noé con los fieles, Abraham y José, y Moisés con paciencia le siguió. Veo a Pedro y a Pablo a la meta llegar, la carrera de fe se terminó. Hombres fieles del pasado han luchado hasta vencer, yo seguiré.